No voy a comentar las lecturas, sino más bien el misterio de la Siempre Virgen María. Y estamos ahora dentro del Tríduo en nuestra celebración de este misterio. Y hay un punto que quería proponer a la reflexión de todos, que es el hecho de la virginidad en el parto de Jesús. Porque es un punto que no se reflexiona mucho, no se piensa mucho. Y tampoco le da mucha importancia. Porque puedes decir, al final es tan importante que fuera virgen también en el parto. Porque si concibió virginalmente, entonces evidentemente es hijo de Dios. Entonces si tiene un nacimiento normal, pues como todos los hombres, ¿verdad? Jesús se hizo como nosotros en todos, menos en el pecado. Entonces, ¿por qué no podría tener un parto normal? Y dolores de parto y todo normal, como nosotros. Y después la Virgen se quedaría virgen. O sea, no es que iba a tener hijos con San José. Entonces, podría parecer como una trivialidad, es que ¿por qué vamos a luchar tanto en comprender este misterio de que nació como todos? Ya está. No, ya está. Ya no está. ¿Ya? O sea, queremos vivir en la verdad. La Iglesia es la perpetua virginidad de María. Y como hemos hablado anoche, que la virginidad incluye la integridad física. Entonces, para que eso fuera posible, es un milagro. Jesús nació milagrosamente. Pero eso mismo es importantísimo. Porque el nacimiento de Jesús es el nacimiento de una nueva humanidad. Es un nuevo nacimiento. También en la forma, físicamente. O sea, Jesús nace como nadie ha nacido jamás. De algún modo su nacimiento se asemeja a la creación de Adán, porque Adán fue formado sin concurso de varón, ni de mujer. Se era obra de Dios. Pero el segundo nacimiento, todavía es descendiente de Adán, porque recibe la humanidad de él y de María. O sea, una sucesión allí, Adán y Set y hasta, llega María más o menos. Entonces, es ser humano como nosotros. Pero Jesús nace como el hombre nuevo. San Pablo dice que el primer hombre llegó a ser un ser viviente. Y el segundo hombre, Cristo Jesús, llegó a ser un espíritu vivificador. Y el nacimiento de Jesús también es el nacimiento de la nueva humanidad. Por eso es tan importante que la Virgen María también es virgen en el parto de Jesús. Porque Jesús está naciendo a una nueva vida. Y esto también tiene evidencias en muchas partes del Evangelio, sobre todo en San Juan. Porque si leen el prólogo, el primer capítulo de San Juan, dice que todos los que creyeran en él, en Jesús, les dio poder a ser hijos de Dios, nacidos no de la sangre, no de la voluntad del hombre, no de la carne, sino de Dios. Jesús nace de María, pero principalmente nace de Dios. Y su nacimiento milagroso virginal es un signo clarísimo de que Él nace de Dios primero. Y que nosotros como cuerpo místico suyo estamos llamados también a nacer de Dios. Luego también Jesús dice, si ustedes no nacen de nuevo, no pueden entrar en el reino de los cielos. Toda nuestra realidad como cristianos es un nuevo nacimiento que se asemeja al nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque no proviene de ninguna obra que ningún hombre jamás podría hacer en cuanto hombre.
sino porque Dios nos engendra de nuevo. Ese es el gran misterio del nacimiento virginal de Jesús y de la virginidad de María. Es una luz para nosotros para saber cuál es nuestro destino, a lo que Dios nos llama, a ser hijos de Dios, a nacer de Él y a vivir de Él. Bueno, hay muchas cosas también interesantes, pero tendré que ahorrarlo para las otras homilías del Tríduo. Oye, otro más me va a tocar. Pero me dio mucha luz, porque siempre hablamos de la virginidad de María, y el nacimiento de Jesús para Navidad, pero no pensamos como tanto en ese misterio. Bueno, en Navidad pensamos, claro, ha nacido Dios, ¿verdad? Podemos ver a Dios, qué alegría, Dios está con nosotros. Pero el cómo nació también es una cosa que nos enriquece muchísimo. Es un nuevo nacimiento. Y por eso, para como concluir, porque no quiero dejar nada abierto a la duda, María no tuvo dolores en el parto. Ahora, es verdad que Jesús no tuvo pecado. Nosotros tampoco al nacer de nuestras madres tenemos pecado por eso. Pero, curiosamente, el dolor en el parto es consecuencia del pecado. O al menos el extraordinario dolor, porque dice, voy a aumentar tus dolores al dar a luz, a Eva. Entonces, en principio, el alumbramiento iba a ser una cosa probablemente mucho más alegre. Sí, es muy alegre, pero mucho menos doloroso. ¿Sí? Y claro, pecaron. Pero María no sufre los dolores de partos. Podría ser por una parte por eso, porque es libre de pecado. Pero más importante, porque es un nuevo nacimiento. Jesús no está naciendo como todos los demás, sino es un nuevo nacimiento y hay una nueva forma. ¿Ya? Y los dolores de parto que María experimenta no es allí al dar a luz a Jesús físicamente, sino es al pie de la cruz cuando da a luz. Al pie de la cruz, María no nos adoptó, ¿saben? María nos engendró. Hay una diferencia muy grande entre un hijo engendrado y un hijo adoptivo. Sin que la adopción sea una cosa mala, ni la paternidad sea falsa. No sé, es una verdadera paternidad. Pero no es lo mismo. Nosotros no fuimos adoptados por María, fuimos engendrados por ella. Y hay muchos que quieren argumentar, por ejemplo, del libro de Apocalipsis, que la Virgen experimentó dolores en el parto. Porque está ahí en el Apocalipsis, la mujer está en esos dolores dando a luz. Y dio a luz a un hombre varón, ¿verdad? Que estaba destinado a regir con cetro de hierro, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Les suena? Apocalipsis 12, la mujer vestida de sofá. Pero, una cosa que yo no sabía hasta ahora, cada año que celebro esta fiesta leo más de la tesis de Padre Félix y me asombra. Me enriquece muchísimo, me encanta. Pues la palabra en griego, ojo, estaba escrito en griego la Biblia, claro, y la palabra en griego, por esos dolores que María experimenta en Apocalipsis 12, porque es la mujer vestida de sol, es ella. Pero la palabra que usa no es dolor de parto, eso aparece en la Biblia. Pero los dolores que dice allí son los mismos dolores que usa San Juan al escribir para referirse a los dolores incluso de los condenados. O sea, es un sufrimiento atroz, horrible. Pero ni el Antiguo Testamento, ni el Nuevo Testamento, ni ninguna parte ha usado esa palabra para referirse a dolores de parto. ¿Qué quiere decir eso? Porque en el parto de María no experimentó dolor de parto. Era un parto milagroso. Y esos dolores de dar a luz a que se refiere el Apocalipsis son los sufrimientos que compartió con Jesucristo.
para sacar adelante la nueva humanidad. Sí, es otro nacimiento la que tenemos que pasar y también incluye el dolor. Pero María no experimentó dolor en el parto. También, o sea, ya para acabar, se lo siento, sí. Yo creo que es muy interesante, ¿verdad? Entonces no se están aburriendo, ¿no? Entonces puede un poco más. También es importante porque en el primer capítulo de San Juan, también hay manuscritos antiguos, y me parece la Vulgata, el latín, la traducción de San Jerónimo, que no pone en plural. Los que tienen poder de nacer como hijos de Dios, nacidos no de la sangre, no de voluntad de la carne ni la voluntad del hombre, sino que hay manuscritos que dicen que el que no nació de la sangre, ni de la voluntad de la carne ni la voluntad del hombre, sino de Dios, refiriéndose a Jesús mismo. ¿Por qué? Porque en un parto natural, como los hombres hoy en día, las mujeres hoy en día, pues hay derramamiento de sangre. Pero en el parto de Jesús no habría, porque fue un parto milagroso. Porque todo eso pues implica el romper los sellos de la virginidad de María, y no se puede así. Por eso yo no abogo por decir, segundo misterio del Santo Rosario Gozoso, la presentación de Jesús en el templo y la purificación de nuestra Santísima Madre. ¿Qué vas a purificar, muchacho? Ya es toda pura. ¿Ya? ¿Y qué? Era una purificación ritual, porque el contacto con la sangre y otros líquidos humanos te dejaba ritualmente impuro. Pero ella no era ni siquiera impura por eso, porque el parto fue milagroso. Entonces ofreció sacrificio, porque eso, claro, no voy a decir, no, es que yo tenía un parto milagroso, que yo no tengo que no, ella no va a decir eso. Que tiene que hacer lo que hacen todos. Pero no fue necesario. Ella fue pura desde siempre. Ni siquiera en el parto fue ritualmente y legalmente impuro según la ley de Moisés. Porque tal es el misterio del nacimiento de Jesucristo y tal es el misterio de la virginidad de María. Entonces, vamos a resumir. ¿Por qué es tan importante que María fuera virgen en el parto? Porque es un nuevo nacimiento. Jesús es el primero para nacer a una vida nueva. Es un ser humano nacido no de la sangre, no de la voluntad de la carne, no de la voluntad del hombre, sino de Dios. Sino de Dios. Gracias por participar en la Biblia. Y segundo, pues también tiene repercusiones porque Jesús se refiere claramente que nosotros también tenemos que nacer de nuevo. Él es el primero y nosotros seguimos sus huellas. Y finalmente que ese nacimiento, siendo milagroso, no fue como un billete para escapar de los dolores de parto, sino que tiene que engendrarlo espiritualmente, desde su espíritu, porque Dios es espíritu. Y con los dolores y el horror, ¿verdad?, de la pasión de Jesús, María también participó. Y junto con Jesús nos engendraron como nuevo Adán, nueva Eva, ¿verdad?, nuestros padres en el Espíritu. Nada más. Presentación de Jesús no es la purificación de la vida. Que sepamos disfrutar de este misterio que estamos celebrando y darle gracias al Señor y pedirle que nos permita pues comprender un poquitín más de estos misterios que son tan grandes, porque nos da ánimo y alegría de seguir nuestro camino como cristianos. Y cuando nos toca sufrir, sabemos es porque tengo que nacer de nuevo. Ya he nacido en el bautismo, ya lo sé, pero tengo que nacer y tengo que dar a luz a mis hermanos que todavía no han nacido de nuevo.
Y lo haré imitando a Jesús y María en sus sufrimientos y en su nacimiento. Que así sea.